Hey, ¿qué tal? Estamos aquí en la review de la primera noche de WrestleMania 41 que se llevó a cabo el día de ayer. Entonces, como siempre les digo, vámonos directo a lo que nos importa porque va a ser una review bastante larga. Y empezamos con el Jey Uso versus Gunther por el World Heavyweight Championship. Para empezar, empezó mal el evento, güey, desde que pasaron 15 minutos y Jey Uso no llegaba al ring. Desde ahí empezó fatal el evento. O sea, fue una estupidez que Jey Uso hiciera su entrada desde las escaleras sabiendo que se iba a tardar 15 minutos solamente en llegar al ring. Y todavía pasaron otros 5 8 minutos en lo que terminaba su entrada, güey. O sea, fue una estupidez lo que pasó en esa lucha. Bueno, la entrada. La entrada de Gunther duró 2 minutos contados, si acaso. Fuera de ahí, fue una asquerosidad de lucha. Jey Uso es la primera persona que conozco que fue capaz de sacarle una lucha mala a Gunther. Y en WrestleMania, o sea, es increíble el nivel tan asqueroso que tiene Jey Uso que hasta uno de los mejores luchadores del mundo le sacas una lucha mala. Una lucha lenta. No recuerdo ningún spot memorable, ningún momento destacable del combate. O sea, Gunther trataba de hacer algo, pero Jey Uso no colaboraba en nada, ¿no? Y a eso le añades el final. ¿Qué fue esa mamada de final, güey? O sea, entiendo el pedo de las tres Usos Splash. Y era algo que te podía pasar, ¿no? Incluso si acababas con una Spear mal hecha, te la llegaba a pasar. Pero neta, por rendición. O sea, neta fue el punto en el que dije, fue lo peor buqueado del año, güey. Neta, no entiendo el por qué haces que Gunther se rinda con Jey Uso. Entiendo que tu storyline se haya basado en que Gunther estaba humillando cada fin de semana, digo más bien cada Raw, a Jey con la guillotina. Pero neta, ¿qué necesidad había de que Jey le hiciera una guillotina a Gunther? Tenía más sentido que Jey se escapara de la guillotina y después la seguidilla de Spears, de Uso Splash, de lo que tú quisieras, y ahí ganaba. ¿Qué lógica tiene que hagas rendirse a Gunther contra Jey Uso? Te lo creía contra un Chad Gable, contra algún otro random, pero no contra Jey Uso. O sea, neta fue una completa estupidez, güey. Empezó la noche fatal, les digo, una lucha horrible, final horrible, ganador horrible. El reinado va a ser horrible, que espero y no le dure más de un mes. Espero que nada más le dure hasta Backlash por el final que pasó en un main event. Pero espero que nada más le dure hasta Backlash y ya, porque Jey Uso no va de ancho como campeón. O sea, ni siquiera en su entrada fue tan apoyado. O sea, sí tuvo el pop esperado por Jey Uso, pero ni siquiera fue tan estruendoso como esperabas, ¿no? O sea, siendo Jey Uso esperabas que fuera pop general de los 60,000 que estaban ahí, y no, o sea, no se escuchó tan fuerte el apoyo a Jey Uso en su entrada ni en toda la lucha. Y en general espero que el reinado no le dure mucho porque fue una asquerosidad de lucha. O sea, si eso le hizo a Gunther, no quiero pensar que le va a hacer algún otro luchador mid. Y eso añádele que su celebración duró 10 minutos, güey. O sea, fue insufrible en general los 40 minutos iniciales del show. Porque duró fácil hasta las 5:40 hora México el tema de Jey Uso y Gunther, la verdad. O sea, fue asqueroso iniciar así. Ya lo dije, el resultado, ganó Jey Uso y es nuevo campeón World Heavyweight Champion. Y hasta ahí voy a dejar el tema porque si no voy a explotar. ¿Por qué? Porque de pilón la siguiente lucha fue el New Day versus los World Raiders por los campeonatos en pareja. Que digo, no fue asquerosa como el Jey Uso versus Gunther, pero fue mala lucha. O sea, estuvo aburrida, lentísima. Lo único que recuerdo fue el movimiento que hace Ivar, donde se impulsa en las cuerdas y salta y tal. Es lo único que me acuerdo. Y sus moonsaults. Y ya, hasta ahí me acuerdo. Y del final en el que Woods o Kofi, no me acuerdo quién de los dos, le agarra las piernas a Ivar para que no se mueva. Es lo único que me acuerdo de esa lucha. El público estuvo muertísimo. O sea, fue igual una lucha malísima. Fue el peor inicio de WrestleMania que yo recuerde en estos últimos años, güey. O sea, imagínate el nivel que estaban presentando hasta ese momento. Que la siguiente lucha, bueno, cabe aclarar, los ganadores de esta lucha fueron el New Day y son nuevos campeones mundiales en parejas. Y ahora sí, pasando a la siguiente lucha, Jade Cargill versus Naomi. E imagínate el nivel que estaba teniendo este WrestleMania, que el Jade Cargill versus Naomi fue la primera lucha decente de la noche, güey. O sea, qué tan deplorable tuvieron que ser las primeras dos luchas,
que Jade Cargill y Naomi te dieron la primera lucha decente de un WrestleMania. Te lo creo que sea en un pay-per-view tipo Backlash, un Money in the Bank te la puedo llegar a pasar. Incluso, no sé, güey, un Elimination Chamber y hasta eso no. O sea, nada más te lo puedo pasar en pay-per-views tipo Backlash, Clash en París, un Saturday Night Main Event que Jade versus Naomi sea la lucha más decente. Pero un WrestleMania no puede empezar así de horrible, güey. O sea, genuinamente, y esto sí lo tengo que decir, a partir del Jade Cargill versus Naomi, el evento fue hacia más. Afortunadamente, porque como estaba empezando la noche, iba o estaba pintado para ser uno de los peores WrestleManias. Pero a partir de esta lucha se compuso un poco. Ya entrando bien a hablar sobre esta lucha, fue una lucha, como les dije, decente. Tampoco fue que fuera la gran cosa. Jade Cargill tuvo, o yo le vi un poco de mejoría, pero tampoco diría que mucho. O sea, sigue estando igual de tronca en algunos moves, pero algunos más se le notaba más fluida. Naomi tampoco lució nada mal. Y eso que a mí Naomi siempre me ha aburrido, pero genuinamente en esta lucha sí se rifó bastante. Su tema de entrada estuvo bastante interesante, no fue tan horrible como los que hace Death Rebel. Ya hubiera sido la joya de la corona que Death Rebel debutara un tema horrible, pero hasta eso estuvo bastante bien. Su desempeño en el combate no estuvo mal. Les digo, no fue la gran lucha de la noche, obviamente, pero fue un combate decente y que empezó a calentar un poco al público, ¿no? De hecho, aquí el público se empezó a meter un toque más al evento. Y en general, pues yo creo que tal vez tenga alguna continuación, no creo que lo dejen ahí, tal vez hacia Backlash y tal vez con algunas estipulaciones, algo que a mí me gustaría, tal vez una Falls Count Anywhere, incluso una Steel Cage, pero era algo esperable, ¿no? O sea, una lucha, digámosle mid, una lucha regular, pero pues les digo, imagínate que una lucha regular sea tu mejor lucha hasta el inicio de WrestleMania, ¿no? Pero en general el resultado fue a favor de Jade Cargill, que era lo esperable, el resultado más lógico. Creo que casi nadie esperaba la victoria de Naomi, pero pues, ¿qué más que decir, no? O sea, el resultado era lo más predecible. Y vamos a pasar ahora al primer combate genuinamente bueno de la noche, que fue la lucha por el United States Championship entre Jacob Fatu y el campeón LA Knight, que como les dije fue la primera lucha realmente buena de WrestleMania y que se sintió como una lucha de WrestleMania. Entonces tuvieron el spot más memorable, que fue el VFT de LA Knight, o el Super VFT, cuando Jacob Fatu hace un moonsault y LA Knight lo revierte con su finisher. La química entre ambos estuvo bastante bien, el público estuvo bastante metido. Aquí les digo que a partir de Jade Cargill vs Naomi siento yo que se empezó a involucrar más en los combates, y esta fue una muestra bastante clara y me gustó personalmente que el público estuviera apoyando bastante a Jacob Fatu, ¿no? Que creo que es una muestra bastante clara que el público casual ya está conectando bastante con Jacob Fatu, y que ya con eso Jacob Fatu puede esperarse un futuro bastante grande, ¿no? Que ya en tu primer WrestleMania tengas una conexión tan grande y tan buena con el público es algo excepcional, y creo que es una muestra de lo que les digo, que Jacob Fatu puede tener un muy buen futuro. Les digo, la lucha estuvo bastante bien. Para mí el MVP de la lucha fue Jacob Fatu, obviamente, pero LA Knight no se quedó atrás, dio un muy buen nivel en el combate. Creo yo no es algo normal en LA Knight. LA Knight no digo que sea mal luchador, pero es un luchador mid. O sea, no es la gran cosa, pero tiene sus momentos. Y en esta lucha tuvo momentos bastante destacables en general. No les digo, creo que ambos se pudieron lucir bastante bien en el combate. Y pues el resultado era lo mejor que pudieron haber hecho, que es Jacob Fatu convirtiéndose en campeón de los Estados Unidos en su primer combate en Premium Live Event. ¿Por qué? Porque Saturday Night's Main Event no se cuenta como Live Event, es un super show glorificado, ¿va? En pocas palabras. En su primer WrestleMania, y logra su primer título en WWE, ¿no? Entonces, ojalá y le den un muy buen reinado, porque Jacob Fatu es de los que más merecen un reinado excelente, y tiene el potencial de tener un muy buen reinado y de ahí tal vez escalar a algo mucho más grande, ¿no? Después pasamos al combate entre el grande americano y Rey Fénix, no Rey Misterio. ¿Por qué? Porque les dije lo que les dije en el resumen express de SmackDown. Rey Misterio se lesionó y al final no sé si es work, si es real, pero lo hicieron canon y Rey Fénix fue quien reemplazó a Rey Misterio para este combate. También voy a destacar el anuncio que se dio durante el WrestleMania Countdown, o no me acuerdo cómo se llama, el kickoff en pocas palabras, que es que WWE compró Lucha Libre AAA, ¿no? Que es una empresa mexicana de lucha libre,
De hecho, al inicio del combate y durante el combate y al final del combate estuvo involucrado el hijo del vikingo o vikingo como lo estaban promocionando en el evento, que pues es una de las estrellas pilares de la AAA, entonces está interesante. O sea, es algo surreal, ¿no? O sea, hace años se rumoreaba, hace fácil 10 12 15 años se rumoreaba, hace 8 7 años se rumoreaba igual, pero sigue siendo surreal, ¿no? O sea, que haya pasado esto. De hecho, ya anunciaron un evento en conjunto que va a ser Worlds Collide entre seguramente nada más NXT y la AAA para junio. Entonces, toca esperar cómo se desenvuelve, no la alianza, sino en sí cómo se va a desenvolver ahora AAA con la compra de WWE. Pero ahora sí, centrándonos en la lucha, y antes de centrarnos tal cual en la lucha, la entrada del Gran Americano fue una joya. O sea, estuvo, no voy a decir que hermosa, pero estuvo chistosísima cómo entró con los mariachis. O sea, fue algo, un detalle bastante bonito hacia la cultura mexa, pero se siente raro que venga de un personaje gringo, ¿no? O de un personaje medio estereotipado. Pero pues fue una entrada bastante buena. Y ahora sí, centrándonos en el combate, la lucha estuvo bien, estuvo bastante buena. Eh, en general, para ser la primera lucha, Rey Fénix se desenvolvió bastante bien. No se le notaron nervios porque, o sea, creo que es normal que en tu primer WrestleMania puedas tener algo de nervios, ¿no? Por ejemplo, con Jacob Fatu no se le notó, cabe aclarar, o sea, tuvo serenidad casi todo el combate y Rey Fénix lo mismo. Eh, el combate tuvo sus momentos buenos, como el 450 invertido, o creo que era el 450 invertido del Gran Americano, que se vio espectacular. Los típicos vuelos de Rey Fénix, que también son increíbles. Ese cabrón genuinamente parece que se conecta con las pinches cuerdas, porque el cabrón casi nunca se cae y los vuelos le quedan fenomenales. Lo único que puedo darle de queja al combate es que Rey Fénix haya perdido, porque sí, la victoria se la llevó el Gran Americano. Y les digo, creo que lo único feo que le puedo encontrar, la única queja que le puedo ver al combate fue que Fénix perdiera. Pero pues no voy a justificar con que era su primer WrestleMania o lleva poco en la empresa, porque eso no importa. Pero pues la reacción que tuvo el público no estuvo mal, ¿no? Entonces esto puede decir que puede tener algo medio importante en el futuro. El Gran Americano también tuvo muy buena reacción, la verdad. Lo único que sí es, me hubiera gustado tal vez añadirle algo sobre las máscaras, no sé, o sea, hubiera estado interesante. O sea, yo por ejemplo lo que hubiera buqueado es un máscara contra máscara que ganara Rey Fénix y el Gran Americano se lo verguera y se fuera. Para dar paso a la intervención del hijo del vikingo, que pues también se metió en el combate, pero lo más importante fue al final de que pues sale el hijo del vikingo a ayudar a Rey Fénix a levantarse después de que el Gran Americano lo madreara con el, no sé qué chingadera se mete en la máscara, pero pues con lo que se mete en la máscara lo dejó noqueado. Y pues todo da a entender que tal vez la rivalidad se extienda, pero ahora involucrando al hijo del vikingo, ¿no? Que puede estar ahí interesante cómo lo desenvuelven ahora con el añadido de AAA. Y pues nada, como lo dije, el Gran Americano se llevó la victoria. Y pasamos al combate por el WWE Women's Championship entre Tiffany Stratton y la ganadora del Royal Rumble femenil de este año, Charlotte Flair. Para empezar, vamos a comentar las entradas. La entrada de Tiffany Stratton estuvo bastante bonita, o sea, estuvo bastante bien, bastante linda en general, haciendo la referencia a lo del tema de que parece Barbie y tal, o sea, estuvo bastante chida. Y la entrada de Charlotte Flair se me hizo muy meh. O sea, casi casi tuvo la misma entrada que LA Knight, porque LA Knight entró en un Ferrari o en un Lamborghini, no me acuerdo qué marca de carro era, pero pues en un carro lujoso. Charlotte Flair entró creo que en una camioneta, si no estoy mal, y hasta parecía una copia de la entrada de John Cena, no me acuerdo si en WrestleMania 22, 23, pero cuando entra escoltado por CM Punk, o sea, se vio muy copia, la verdad, no me gustó para nada la entrada de Charlotte Flair. Eh, y de ahí vamos a saltar en general las reacciones del público. ¿Por qué? Porque en toda la lucha el público estuvo abucheando a Charlotte y apoyando a Tiffany Stratton, ¿no? Creo que es la muestra más clara de que ya nadie quiere a Charlotte Flair en una lucha titular. O sea, por más que pueda dar un muy buen combate como el que fue ahorita, que eso lo hablamos ahorita en poquito, o sea, ya nadie tolera a Charlotte Flair en la escena titular. Te puede dar un muy buen combate como retador de transición, pero que te la pongas en un WrestleMania y sabiendo que es Charlotte Flair y que el nepotismo está cabroncísimo, o sea, es como que nadie quiere ver a Charlotte Flair otra vez campeona, ¿no? Y haciéndola ganar el Royal Rumble y todavía enfrentar el WrestleMania, sí te deja muchas dudas y creo que ya fue la muestra clara de que nadie la tolera en la escena titular y que Tiffany Stratton es ya ahora una pilar de la división femenina de WWE, ¿no?
A ver si centrarnos en la lucha. El combate estuvo bastante bien, fue una lucha bastante buena. Las dos tuvieron sus momentos para lucirse, pero siento yo que Tiffany Stratton lució mucho más que Charlotte Flair. Incluso te podría decir que Charlotte Flair hasta lució lenta en varios momentos, ¿no? Y que Tiffany estaba cargando con el ritmo del combate en la gran parte de este. Pero, pues, eso no evita que ambas tuvieran sus momentos y que tuvieran una muy buena química, de hecho, ¿no? O sea, creo que en general las dos tuvieron muy buena relación en el ring. Lo único que no me gustó, y es lo que se está rumoreando, la verdad no me di cuenta al momento en el que se llevó a cabo el combate, que Tiffany Stratton perdió un diente, o se le rompió un diente, gracias a una patada de Charlotte Flair, ¿no? Y esto sí lo puedo decir, que yo me di cuenta que Charlotte Flair sí atacaba realmente a Tiffany Stratton en varios momentos del combate, ¿no? Por ejemplo, al inicio me acuerdo mucho que sí llegué a pensar que se estaban madreando bien. Y en general creo que eso demuestra que Charlotte Flair es alguien con un carácter muy débil, podría decirse. O sea, si fueras alguien profesional, te enojas por cómo se dieron las cosas en el segmento del 03 y cuando menciona a Ludwig Kaiser y tal. O sea, te puedo entender en ese momento, pero o sea, te puedo entender porque se mete con un tema personal que maybe te afecta porque era algo reciente el divorcio con Andrade, ¿no? Y te puedo entender la respuesta, que aún así te viste muy ardida, siendo honestos. Pero ya llevarlo al combate, o sea, es algo medio antiprofesional. Y ojalá que no haya sido a propósito, ¿no? El darle la patada de lleno en la cara y dejar así a Tiffany Stratton, porque siento yo que al final del combate estuvo ahí medio raro como estaba Tiffany. O sea, no estaba como que al 100, pero al final pues, pudo terminar el combate sin ningún problema y llevarse la victoria, porque pues sí, Tiffany Stratton, iba a decir Charlotte Flair, pero no, Tiffany Stratton logró llevarse la victoria y retener el combate para por fin establecerse ya como una de las pilares en la división femenina en su primer WrestleMania, acabo de aclarar, en el que entró como campeona y salió como campeona. O sea, terminó de estar establecida venciendo a Charlotte Flair, que es una de las mejores luchadoras de la historia, a pesar de que actualmente ya no tenga el nivel tan alto como estábamos acostumbrados. Pero ya esto termina de establecer a Charlotte Flair como una de las caras de la división femenina y espero que el reinado siga teniendo un muy buen nivel. Pueden estar retadoras como Naomi, como la misma Chelsea Green, una vez pierde el título de los Estados Unidos femenil. Tal vez incluso hasta una revancha con Charlotte Flair, ¿no? Que no lo descartaría. Miedo me daría de que ahí gane sí Charlotte Flair, pero pues, mira, por lo menos en WrestleMania no ganó. Y si el reinado de Tiffany se extiende unos meses más y la verduga de Tiffany tiene que ser Charlotte Flair, pues mira, irían 1-1, darían una posibilidad de desempate que ojalá y se lo llevara a Tiffany Stratton en el supuesto. Pero pues fuera de eso no voy a hablar mucho más de ese tema porque se puede dar para otro video o puede extenderse en otros videos. Y pues digo, como lo dije otra vez, el resultado fue favorable hacia Tiffany Stratton. Y ahora sí, vamos con el main event de la noche 1. Seth Rollins versus Roman Reigns versus CM Punk. Para empezar, las entradas. Primero la de Rollins. Fue sencilla, pero creo yo efectiva desde mi punto de vista. Con el lanzallamas justamente incendiando, digamos, la escenografía de WrestleMania y cómo justo conectaba con el Burn It Down del tema de entrada de Rollins. Y después el cambio de atuendo al atuendo blanco quedó bastante cabrón. O sea, la entrada de Rollins fue sencilla pero efectiva. Lo mismo puedo decir de la entrada de Roman, que creo que tuvo algunos detalles más por todo el tema de las pantallas, pero o sea, en general estuvo bastante bien. Les digo, las pantallas que funcionaban, digamos, como estandartes con miembros de su familia o de la dinastía samoana y de varios de sus mejores momentos, tanto de su reinado y no sé si en general de su carrera, creo que nada más era del reinado de campeón universal, pero pues les digo, fue bastante bonita la entrada. Y lo que sí se me hizo raro fue ver a Roman, una, sin Paul Heyman en su entrada, y dos, con los toques blancos que tenía su traje. A pesar de que se veía hermosísimo el atuendo y elegante al mismo tiempo, se me hizo raro ver los detalles blancos en él, pero fue bastante top el atuendo. Y lo que fue la entrada de CM Punk fue seguramente la mejor de la noche y no sé si incluso vaya a ser una de las mejores entradas de WrestleMania. Pero, o sea, iniciando con el video package, recordando toda su carrera en WWE, estuvo bastante cabrón, a pesar de que yo no soy el mega fan de CM Punk, fue bastante emotivo.
Y todavía más por agregarle This Fire en el video package, ¿no? Que es un temazo en general. Y justamente la entrada era una regresión de la entrada de CM Punk en WrestleMania 29, ¿no? Cuando entra con Live in Color cantando su tema de entrada y con Paul Heyman con la misma sudadera, o bueno, una sudadera similar. El atuendo creo que no fue el mismo, pero hubiera estado cabroncísimo que fuera el mismo. Pero, o sea, fue una entrada increíble, ¿no? O sea, me regresó muy cabrona al feeling de WrestleMania 29 y en verdad se agradece bastante que le hayan dado esa referencia. Y pues el combate en general estuvo lleno de referencias, ¿no? Ya entrando al combate, el aura del combate se sintió desde el segundo uno. O sea, desde que tocan la campana y los tres están ahí intercambiando miradas, se siente el aura de tener a tres de las estrellas más importantes de la WWE en los últimos años. Y no quedó de ver. O sea, aquí sí puedo ir hablando casi cada de todo el combate. Ya desde el inicio que fue cabroncísimo, se fueron súper recios en sus ataques. Luego yéndose a la parte del público, principalmente entre Rollins y CM Punk, golpeándose con botes de basura. Y no me acuerdo con qué chingados se golpearon o qué le aventó CM Punk a Rollins. Creo que era. No me acuerdo qué era, no era. No sé si un bote, pero de plástico. O sea, estuvo raro, pero estuvo bastante bueno el golpe que le dio a Rollins. Después, cómo se mete el mismo Roman Reigns volando por encima de la barrera fue cabroncísimo. Se vio espectacular el lance de Roman. Después, tuvieron bastantes spots hermosos en el combate. Por ejemplo, la torre que hace Roman Reigns cargando a Rollins y CM Punk impactándolo con un lazo desde el esquinero. La Frog Splash que le aplica Rollins a ambos. Cuando Punk le está aplicando la Anaconda Vice a Roman. Hubo falsos finales bastante cabrones, como cuando Rollins hace el spot de siempre o de casi siempre invirtiendo el Spear de Roman Reigns a un pedigree y la sigue con un Curve Stomp, estuvo bastante top. Después la secuencia del Phoenix Splash de Rollins en donde lo falla, que siempre uno intenta aplicar un GTS, Roman le aplica la Spear a Rollins y Punk le aplica el GTS a Roman y que Roman se zafara de eso estuvo hermoso. O sea, fueron los dos spots de seguido, ¿no? Tanto la Spear convertida en Pedigree y el Custom, y después la secuencia de el Phoenix Splash, del GTS a Rollins, de la Spear a Rollins y todo. O sea, fueron de seguidos y Roman se zafó de los dos. O sea, estuvo cabroncísimo la secuencia de ambos. Después, la referencia de Shield, hermano, fue espectacular. The Shield estuvo involucrada básicamente en toda la storyline y que le hicieran la referencia era algo predecible, pero fue hermoso ver cómo Rollins se metió tan cabrón en la mente de Roman Reigns que casi consigue que Roman saliera a él para deshacerse de CM Punk. Pero pues también estuvo bastante fuerte o bastante top el momento en el que Roman Reigns rompe la alianza y se va en contra de los dos, ¿no? O sea, en este momento el storytelling estuvo en todo el combate, pero creo yo que a partir del momento de The Shield estuvo más involucrado, ¿no? Creo yo también desde el momento en el que Rollins invierte la espiral al pedigree, porque eso fue creo que desde Money in the Bank 2016, si no estoy mal, que fue la primera vez que pasó eso. Pero, o sea, el storytelling de a partir de la referencia de The Shield estuvo cabrón, la verdad. O sea, fue parte fundamental del combate. Roman Reigns después le aplica, o más bien, rompe las mesas de comentaristas con los dos. O sea, una con Punk y otra con Rollins. Y aplicándole un bombazo a cada uno, ¿no? Significando que no necesita de aliarse con Seth Rollins para poder hacer ese tipo de momentos, ¿no? Después la secuencia de submisiones en donde Roman Reigns empieza con una guillotina a CM Punk la revierte a una Anaconda Vice, después llega Seth Rollins y le hace un sharpshooter a CM Punk, que pues ese fue un detalle bastante psicológico, ¿no? O sea, aparte del storytelling, porque CM Punk es fan de Bret Hart y Rollins le hace el movimiento insignia de Bret Hart a CM Punk, ¿no? O sea, estuvo bastante todo el momento. Después como llega Roman a aplicarle una guillotina a Rollins, que termina con un stomp de CM Punk a Roman y la GTS a Rollins, que pues fue que ahí también se un fallo final bastante increíble, o sea, estuvo bastante top. Después,
Pasamos a otra secuencia en el que CM Punk fue el back to back, ¿no? Como le llamó WWE en sus redes sociales, donde CM Punk impacta con un GTS a Rollins, Roman Reigns impacta con un Spear a CM Punk y Rollins impacta con un Curb Stomp a Roman y los tres terminan en el suelo tendidos. Fue una joya ver ese momento que genuinamente ya se acercaba al final o casi fue el final del combate o dio pie al final porque en el final entra Paul Heyman, ¿no? Que era el, el gancho de toda la historia, de toda la storyline, parte fundamental de la lucha en sí, ¿no? O sea, casi que todo el combate se da gracias a Paul Heyman. Y era obvio que Paul Heyman se tenía que meter, ¿no? Pero la forma en la que se metió fue totalmente increíble. eh, Tentando tanto a Roman, tanto a CM Punk con la silla. Y en un momento pareciendo que iba a traicionar a Roman Reigns al darle la silla a CM Punk. Pero procede a traicionar a CM Punk con un golpe bajo y darle la silla a Roman para que Roman atacara a Punk. Después le dice, no, vámonos ya contra Seth Rollins, que estaba en la misma posición en la que Rollins le dio el sillazo o el sillatazo cuando hizo la traición a The Shield. Y el momento en el que Heyman traiciona a Roman Reigns fue un momento histórico. Fue impresionante ver otra traición a Roman Reigns casi en la misma posición en la que hace 11 años, si no estoy mal. El- y después como Heyman le da la silla a Seth Rollins. Fue ya la consagración de Rollins como un Paul Heyman Guy. Y posiblemente el mayor Paul Heyman Guy de todos los tiempos, ¿no? Junto a Brock Lesnar. O sea, fue hermoso ver ese momento en el que Rollins acepta la silla de Paul Heyman, impacta a Roman, Curb Stomp, se acaba el combate y Paul Heyman le levanta la mano a Seth Rollins. O sea, fue un momento épico como todo el combate, fue un combate hermosísimo, tuvieron una química impresionante los tres. Yo sé que en el momento en el que Roman Reigns y CM Punk se enfrenten en un combate individual, va a ser un combatazo. En el momento en el que Rollins y Roman tengan su combate individual en WrestleMania, va a ser un combatazo. Y lo mismo cuando Rollins y Punk tengan su combate individual en WrestleMania, porque eso va a suceder tarde o temprano. Va a ser un combatazo, una locura de main event. Inclusive puedo decir que fue o es uno de los mejores main events que yo haya visto en mi vida. Y seguramente uno de los mejores de todos los tiempos. No sé en qué posición estará, pero probablemente top 10, incluso top 5 se va a llegar a meter porque fue una absoluta locura de combate. Y como lo dije, Seth Rollins se llevó la victoria con ayuda de Paul Heyman y el show cerró con Paul Heyman al lado de Seth Rollins, con CM Punk y Roman Reigns recibiendo la traición de su mejor amigo. Ahora vamos a pasar a mi opinión en general de toda la noche. La mejor lucha, no tengo ningún tipo de dudas. El main event se robó la noche y posiblemente el fin de semana. Voy a olvidar la cuestión de NXT Stand and Deliver porque pues no llega a la magnitud de WrestleMania. Voy a centrarme nada más en la noche 1 y noche 2. Pero estoy seguro que el Roman Rollins Punk va a ser la mejor lucha de todo el del WrestleMania Weekend junto al Cena versus Cody. Tal vez el Cena versus Cody no a nivel de performance, pero sí a nivel de storytelling, a nivel de reacción del público. Va a estar cabroncísima. O sea, van a ser las dos mejores luchas de todo el WrestleMania Weekend, sin lugar a dudas. La peor lucha de la noche, no voy a repetirlo muchas veces. Jay Uso versus Gunther es una completa aberración al pro wrestling. Y lo siento si estoy sonando muy como Warge, pero neta, no se puede soportar este nivel de asquerosidad en un WrestleMania. O sea, no voy a hablar mucho, pero ya, o sea, fue el punto de quiebre que tuve con todo esto, ¿no? O sea, fue insoportable ver este combate. La lucha que más me sorprendió, te voy a decir tal vez el LA Knight versus Jacob Fatu. Por lo que dije, no me esperaba mucho del nivel de LA Knight y fue un nivel bastante bueno, ¿no? En su combate. También te podría meter el Tiffany Stratton versus Charlotte Flair, pero creo que ya esperaba mucho de ese combate y fue un combate bueno, ¿no? Combate más decepcionante,
No te voy a meter el Jey Uso versus Gunther porque genuinamente yo creo que nadie esperaba nada de ese combate. Entonces te voy a meter tal vez el Gran Americano versus Rey Fénix porque a pesar de ser buen combate, siento yo que se quedaron cortos. Si les dieron 15, 10, 12 minutos fue mucho y siento yo que no tuvieron el tiempo necesario para sobresalir como lo podrían haber hecho porque Chad Gable es un talentazo y Rey Fénix lo mismo, ¿no? Entonces, si tengo que meter algún combate a más decepcionante va a ser ese. No meto el New Day versus World Riders porque nadie esperaba nada de ese combate. Y el Jade Cargill versus Naomi tampoco lo voy a meter en ese porque incluso hasta me sorprendió. No al nivel de Jacob Fatu versus Saudi Knight, pero me sorprendió para bien, ¿no? Entonces no lo voy a meter. Y en general mi conclusión del show fue de menos a más, como lo dije, o sea, inició en la aberración absoluta al pro wrestling hasta la carta de amor más grande al pro wrestling, ¿no? O sea, fue impresionante la mejoría que fue dando paso a paso el show, o bueno, combate a combate el show. En general, creo que sí va a tener varias repercusiones en el futuro, porque digo, ya tan solo con el hecho de que Rollins cierre el show como Paul Heyman Guy y Punk y Roman lo cierren traicionados, va a dar paso a una de storylines increíble a partir de aquí con Rollins Hill y con todo el desastre que se puede armar entre los tres. Puede salir bastantes storylines, tal vez un Jacob Fatu versus Solo Sikoa, las seguida, o no sé cómo decirlo, la extensión de la rivalidad entre el Gran Americano y los mexicanos, principalmente Rey Fénix y Rey Misterio, incluso con Hijo del Vikingo, incluso un Psycho Clown, Hijo de Wagner, o con quien sea de AAA. Tiffany Stratton con la prolongación de su reinado y demostrando que Charlotte Flair ya no da la talla para ser estelar en WrestleMania o estelar en general en WWE. Entonces, en general fue una lucha, no voy a decir que perfecta, porque obviamente no fue perfecta, tuvo sus errores bastante notorios, pero fue una noche bastante buena y que me deja con bastante hype de cara al día de hoy, porque creo que hoy tienen mejores combates, ¿no? Tienen el Randy Orton en su reto abierto, Logan Paul versus AJ Styles, la Fatal 4-Way por el Intercontinental, la Triple Threat por el World Women's Championship, Cena versus Cody, incluso la de parejas puede ser un combate interesante por los nombres que hay, ¿no? Liv Morgan, de la Valkyria, Bailey y Raquel, que a pesar de que no son las mejores en ring, te pueden otorgar algo, aunque Bailey se supone que ya está fuera de WrestleMania y que probablemente sea Becky Lynch, entonces eso le va a añadir un toque extra. Entonces, llego con todo el hate para el día de hoy, para la noche 2. Sin nada más que decirles, espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenme un like, suscríbanse, comenten lo que ustedes quieran. Comenten su opinión en general de toda la noche, lo que opinan de Jey Uso como campeón, del combate tan horrible, del main event, de la victoria de Tiffany Stratton, lo que ustedes quieran. Y nos vamos a ver mañana mismo con el resumen express, digo con la review de la noche 2 de WrestleMania. Y como siempre les digo, nos estaremos viendo en el siguiente video.